Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, mucho por contar y poco tiempo para hacerlo, así que vamos al grano. Las elecciones primarias de los Estados Unidos han llegado a Nevada, una cita en la que se votaban a los candidatos favoritos, tanto de los demócratas como de los republicanos. Empecemos por el bando del actual presidente, y es que Joe Biden se ha impuesto con mucha contundencia en estas elecciones al cosechar un 89,5% de los votos frente al apenas 2,7% que ha conseguido su perseguidora más cercana, Marianne Williamson. Y de nuevo, tan solo por recordarlo, el hombre que ha conseguido tal dato es este tío. Después de ser elegido, fui a lo que llaman una reunión del G7, donde estaban todos los líderes de la OTAN. Se celebró en el sur de Inglaterra. Y me senté y dije que Estados Unidos había vuelto. Y después Mitterrand de Francia, me miró y dijo: ¿durante cuánto tiempo vais a volver? Bien, lo que ha vuelto es saberse un error del presidente de los Estados Unidos. Y no porque Mitterrand provenga de Francia y no de Alemania, sino porque el presidente al que se refiere Biden es a Emmanuel Macron. François Mitterrand fue presidente de Francia mucho antes de la elección de Joe Biden, entre 1981 y 1995. Pero es que lo peor es que Mitterrand falleció en el año 1996. Así que claro, perder con tanta contundencia ante un hombre que ha cometido tal error ha motivado a Marianne Williamson a hacer lo que se esperaba: abandonar la carrera presidencial para facilitar el nombramiento del candidato demócrata, que cada vez parece más claro que será Joe Biden. ¿Y qué pasa en el otro lado? Bueno, ya les dijimos que las elecciones republicanas en Nevada son complicadas. Algunos candidatos se presentan al caucus y otros a las elecciones de toda la vida de Dios, incluso aunque estas no tengan una validez real para la carrera del partido. Bueno, Donald Trump ha optado por hacerlo en el caucus, así que nadie iba a ganar a Nikki Haley. Y cuando digo nadie, lo digo de forma literal. La opción ninguno de estos candidatos ha conseguido un 61,2% de los votos frente al 32,4% de Haley. Y claro, perder ante una opción que literalmente significa cualquiera menos tú, te debe dejar un cuerpo de jota, así que ¿cómo se reacciona a esto? Exacto, damas y caballeros, culpando a otros. Nevada es toda una estafa. Se suponía que debían tener unas primarias y Trump lo amañó para que la jefa de los republicanos, que ha sido procesada, haga un caucus allí. Sabíamos desde hace meses que no íbamos a gastar $1 en Nevada porque no merecía la pena. Y así que ni lo contamos. No buscábamos nada allí, sabíamos que estaba amañado. Sí, Haley asegura que las elecciones en Nevada estaban amañadas y a favor de Trump y que por ello no merecía la pena disputarlas. Claro que, incluso aunque este fuera el caso, quizá el resultado obtenido por Haley algo tiene que ver con lo que dijo tras las elecciones de New Hampshire. Esta carrera está lejos de haber terminado. Quedan docenas de estados por votar y el siguiente es mi dulce estado de Carolina del Sur. Claro, pero la culpa es de Trump, no de que Haley haya ignorado completamente a Nevada. Ok, juguemos a ese juego. La siguiente parada es Carolina del Sur, ¿no? Bien, pues el estado en el que nació la exgobernadora de la ONU no pinta mejor que Nevada. Actualmente las encuestas dicen que Trump conseguiría un 64,7% de los votos frente al 31,4% de Haley. Lo cual hace que nos preguntemos: si la cosa pinta tan mal para Haley, ¿por qué no abandona la carrera republicana? La respuesta puede residir en las últimas noticias relacionadas con Donald Trump. Y es que un juzgado federal ha asegurado que el expresidente de los Estados Unidos no tendrá inmunidad absoluta en sus procesos, lo cual permitiría que el juicio por el que se le acusa de haber tratado de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el único por el que podría perderse la cita del próximo noviembre, se pueda celebrar, incluso antes de estas nuevas elecciones. Algo que, por supuesto, no ha gustado mucho a un Donald Trump, que afirma que si no se garantiza la inmunidad total a un presidente, todo presidente futuro será inmediatamente procesado por el partido contrario. El presidente Trump discrepa respetuosamente con los jueces de Washington DC y apelará al Tribunal Supremo. Así que toca esperar para ver si Donald Trump va a poder presentarse o no a las elecciones presidenciales de un país que no consigue sacar demasiadas medidas adelante. Por ejemplo, los republicanos en la Cámara de los Representantes querían destituir a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, por no gestionar adecuadamente la crisis migratoria. ¿Y qué ha ocurrido? Hay 214 síes y 216 noes. La resolución no se aprueba.
Que nanay. Pero es que en el Senado las cosas no han ido a mejor. Los demócratas querían aprobar una ley en la frontera que contemplase ayudas económicas a Ucrania e Israel, entre otros. ¿Y qué ha pasado ahí? En esta votación hay 49 síes y 50 noes. 3/5 de los senadores no han votado en afirmativo, así que la moción no se aprueba. Así que no, nada de ayudas a la frontera, nada de ayudas a Ucrania y nada de ayudas a Israel, lo cual nos lleva precisamente a este último país. Hamás ha ofrecido una propuesta de paz al primer ministro de Israel. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Una negativa total. La propuesta de Hamás, que consistía en 3 fases que acabarían con un intercambio total de prisioneros y el fin de la guerra, no ha convencido a un Netanyahu que insiste en su postura. Nuestra seguridad y los prospectos de paz en Oriente Medio dependen de una sola cosa: la victoria total sobre Hamás. Al comienzo de la guerra, destaqué 3 objetivos: destruir a Hamás, liberar a los rehenes y asegurarnos de que Gaza no supone una amenaza para Israel nunca en el futuro. Pero la paz y la seguridad requieren una victoria total sobre Hamás. No podemos aceptar otra cosa. Y a pesar de que esta lleva siendo la postura de Netanyahu desde el pasado 7 de octubre, la insistencia en la misma está haciendo que el primer ministro de Israel esté recibiendo críticas, hasta de sus aliados. Según varios medios, la reiteración de esta visión de Netanyahu ha provocado que Joe Biden le haya calificado en privado como un tío malo. Y aunque la Casa Blanca haya negado estas acusaciones, son muchos los demócratas que parecen estar comenzando a dar la espalda al primer ministro de Israel. Por ejemplo, Bernie Sanders. Tengo que decirte que lo que están haciendo ahora mismo Netanyahu y su gobierno de derechas al pueblo de Palestina, de Gaza, es indescriptible. Han muerto 26.000 personas. 2/3 de las mismas son mujeres y niños. Y nosotros, en Estados Unidos, a través del apoyo económico a Israel, somos cómplices con lo que está pasando. Y que un rayo me parta si vuelvo a dar un centavo al gobierno de Netanyahu para que continúe su guerra contra el pueblo palestino. Bien, no todos piensan igual. Esto decía el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre Israel y Hamás. Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a cuestionar exactamente la misma pregunta. ¿Dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días? No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamás. Y es que el presidente de Argentina ha viajado a Israel con varios objetivos: establecer la embajada del país en Jerusalén, apoyar a Benjamín Netanyahu y también rezar ante un muro de las lamentaciones, cuya visión en persona le ocasionó las lágrimas que estamos viendo. Bien, la cuestión es que la relación de Argentina con Israel ha cambiado al igual que su gobierno. La prueba la acaban de ver. Y aunque Israel ha acogido con brazos abiertos la noticia de que la embajada argentina estará en Jerusalén, a Hamás no le ha hecho tanta gracia. Y han lanzado un comunicado diciendo lo siguiente: condenamos la decisión del presidente argentino Javier Milei de trasladar la embajada de su país a la Jerusalén ocupada y consideraremos este paso como una violación de las resoluciones de la ONU. Bueno, veremos cómo gestiona Javier Milei este nuevo frente que parece haber aparecido en sus primeros días de presidencia. Pero ojo, porque la actividad del presidente no se limita a Israel. En Argentina la noticia es esta: la posibilidad de que el aborto en el país sea ilegal. Así es, la nueva propuesta recogida en el Congreso contempla una pena de hasta 3 años para toda mujer que decida abortar y entre 1 y 4 años a los individuos que ayuden a que esto ocurra. Bien, hay un truco. En muchos medios se asegura que esta es una medida de Javier Milei. Sin embargo, me dice el presidente Javier Milei que no fue pedido por él, que esto fue iniciativa de los propios diputados, pero la realidad es que pocos días antes de reunirse con el Papa Francisco, obviamente esto tiene una intencionalidad política. Vale, efectivamente el Papa Francisco y Javier Milei se verán las caras el próximo 12 de febrero. Por tanto, la pregunta para los argentinos está clara:
¿Es este un movimiento por parte del presidente para que el sumo pontífice se dé por aludido? Bien, donde no hay dudas sobre a quién se alude es en Canadá. El líder de la oposición del gobierno canadiense, Pierre Poilievre, ha sido preguntado por una cuestión polémica en el país: el cambio de género para los menores de edad. Un procedimiento que suele comenzar con los llamados bloqueadores de la pubertad, que suprimen la producción de hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas. Un tratamiento que genera esta opinión por parte de Poilievre. ¿Bloqueadores de pubertad para niños? Sí, ¿está de acuerdo? Creo que debemos proteger a los niños y que tomen decisiones de adultos cuando sean adultos. Es decir, que en opinión de Poilievre, si alguien se va a someter a un procedimiento con consecuencias potencialmente irreversibles, que sea un adulto. Bien, este asunto no ha sido el único con el que el líder de la oposición ha señalado a Justin Trudeau. También con la economía. No teníamos 30 ciudades en peligro. No teníamos a 2 millones de personas haciendo colas de hambre con imágenes que nos recuerdan a la Gran Depresión. No teníamos a jóvenes obligados a esperar a los 40 para tener un hogar. Las buenas noticias son que la vida no era así antes de este primer ministro, ni lo será después de que se vaya. Ante lo que Trudeau ha respondido: ¿por qué no lo dice de forma directa, señor portavoz? Él planea hacer a Canadá grande de nuevo. La realidad es, señor portavoz, que Canadá ya es grande. Canadá es el mejor país del mundo. Claro, y si lo que quieres es decir que Poilievre es el nuevo Donald Trump de forma que suene claramente negativa, dilo así, porque decir que lo que Poilievre quiere es que Canadá sea grande de nuevo genera un pensamiento tal que, bueno, como todos los políticos canadienses, ¿no? En fin, quien algo sabe de ese lema electoral es Hillary Clinton, la mujer que perdió las elecciones de los Estados Unidos en 2016 a favor precisamente de Donald Trump. Bien, ya sabemos que la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin se lanzará este viernes, y Clinton ha querido hablar del periodista y no precisamente bien. Es como un perrito. Mira, de alguna forma le han despedido de tantos medios en Estados Unidos que no me sorprendería si aparece con un contrato de un medio ruso, porque es un idiota útil. Bien, Hillary no es la única que está, digamos, ligeramente molesta con esta entrevista de Tucker Carlson. También lo está la Unión Europea, cuyos legisladores han amenazado con sancionar a Tucker Carlson por, cito, dar voz a un criminal de guerra. Así que venga, que creo que me da tiempo. Estas han sido todas las cosas que han ocurrido en las últimas 24 horas sin tener en cuenta lo que viene. Las elecciones republicanas en Canadá, en Nevada de hecho, tienen aún una última incógnita que resolver. Si Donald Trump ganará ese caucus o no, potenciando quizá de forma absolutamente clara que la carrera es suya, que la Casa Blanca tiene un dueño y es Donald Trump. Todo esto, eso sí, si lo evita un Joe Biden que ya no es solo que se haya confundido con un presidente francés, sino también que se ha confundido por segunda vez en apenas 24 horas. Bien, elecciones de Nevada, como decíamos. Unas elecciones que han lanzado una dulce nieve a Joe Biden y una avalancha a Nikki Haley, que reza para que Trump sea futuramente imputado. En Israel, Netanyahu se niega a llegar a un acuerdo de paz con Hamas, mientras Estados Unidos empieza a mosquearse. Y Milei trata de defenderle. Todo mientras su país se enfrenta a una propuesta de ley que podría cambiarlo todo. Y hablando de cambio, eso es lo que precisamente quiere Pierre Poilievre en Canadá, mientras la Unión Europea y Hillary Clinton mantienen el aliento ante la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, de la que les hablaremos en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.